¿eh? Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, buenos días. Qué alegría escucharte, Mario, ¿eh? Bueno, Miguel, todavía no dije todos los invitados que tenemos en el día de hoy, que son 7. Yo creo que estamos un poco exagerando, pero de todas maneras creo que hay una parte de nuestra audiencia que le gusta escuchar estos reportajes y es Sí, toda gente con una enorme sabiduría, como ya te hemos presentado a vos, responsable de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, e ingeniero totalmente vinculado al tema del comercio internacional. Y hay un oyente que nos manda para que te hagamos una pregunta y voy a dale, empezar por la del oyente, después vamos a las nuestras. El oyente señor. pregunta, ¿cómo estás viendo vos la repercusión de estas comparaciones que hace el presidente de la Nación respecto a cómo le va a un país y otro con respecto al COVID-19, cuando nos compara con Chile, con Perú, con Paraguay, etcétera? ¿Qué repercusión estás viendo vos que tiene esto? Mira, Mario, es anillo al dedo tu pregunta porque lógicamente está muy vinculado a las prioridades comerciales de Argentina. ¿Qué te quiero decir? Yo acuñé una frase que luego la tomó sola Felipe después de asumir, que es: debemos desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales. ¿Y por qué Correcto. la toma Felipe después? Porque esto ocurrió, yo la dije cuando antes, en el final del gobierno de Macri, Brasil nos había, entre comillas, sancionado con comprando 750.000 toneladas de trigo que antes nos compraba a nosotros y pasó a comprársela a los Estados Unidos. Esto es obviamente después del triunfo de Alberto Fernández, cuando ya se conocía que iba a asumir y cuando ya habían ocurrido algunas declaraciones muy feas de Guedes, diciendo no solo que Argentina no era prioridad, sino que el Mercosur no era prioridad. Por lo Recuerdo. tanto, entonces, en ese momento habíamos hablado nosotros y yo vengo diciendo lo siguiente: tratemos claramente de evitar pelearnos particularmente con aquellos países con los que más alianza estratégica y comercial tenemos por la situación de crisis que vivimos. A ver, con Chile nosotros tenemos desde hace décadas el mejor saldo comercial que con cualquier otro país del mundo. Mm. Estábamos en 1.200 hasta que llegó Ginés, y con Ginés pasó a 1.500, Bordón lo llevó a 1.600 millones de dólares favorables a la Argentina, y nosotros aparecemos ofendiendo a los chilenos por un tema absolutamente menor, inclusive por suerte. El presidente reconoció que fue un error el haberse metido en esto. Lo que no puedo entender es cómo, habiendo ocurrido lo que ya pasó la vez anterior, tanto con Brasil como con Chile, ahora volvemos a tener otro problema con comparaciones que no agregan nada, El embajador de Unión Europea me llama la misma noche, perdón, el ex embajador de Unión Europea me llama la misma noche que el presidente hace la conferencia de prensa y menciona a Suecia, diciendo: ¿era necesario?, me pregunta. Y yo le dije claramente que por supuesto que no es. Me parece que está faltando esta cosa de ponderación, de darnos cuenta de que las cuestiones de esta naturaleza, primero, son muy sensibles y segundo, tienen impactos económicos, nos gusten o no. Claro. Nosotros estamos en una situación muy delicada en la región, con el Mercosur. Tenemos, por lo tanto, que tratar de no dar al tengamos razón o no tengamos razón, sirva o no para entender mejor las situaciones econométricas, las situaciones de la pandemia, las situaciones de distinta manera de cómo se tratan, lo que tú quieras. Pero la verdad es que primero no aporta y segundo nos trae más problemas que beneficios. Este es el tema. Ese es Entonces, el tema. desde ya que le contesto al oyente diciendo, a tu oyente diciéndole explícitamente, ojalá no hagamos más este tipo de comparaciones ni sigamos comprando gratuitamente problemas con nuestros vecinos y mucho menos con aquello que nos interesa comercialmente. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la ideología, podríamos asimilarla a la filosofía política, te da una
cosmocomprensión en términos generales, pero quien asume un poder ejecutivo tiene problemas concretos, no filosóficos. Entonces lo que él debe cultivar es la amistad con el conjunto de los pueblos, tratando de que sean de mutuo provecho para que las dos naciones se vean beneficiadas. Ahí creo que efectivamente ha habido quizás un pifie considerable. Yo te quiero hacer una pregunta. Te lo cuantifico. El 80% de nuestras MOI, de nuestras manufacturas de origen industrial, tienen como destino a Brasil. Si nosotros seguimos con problemas con Brasil, estamos diciéndole a los laburantes de las pymes, que el 80% de ellas provienen de las pymes, de pymes industriales, que el único destino donde podían exportar se les puede llegar a cerrar. Vos imaginate que todos los días además nos encontramos con una noticia peor. Hoy Estados Unidos, pese al gran vínculo que decimos tener, etcétera y demás, nos ha vuelto a sancionar y no podemos volver a exportar biodiesel a los Estados Unidos. Y ojo, el 80% de la utilización del tema de la soja va directamente vinculado al biodiesel. Es una lástima que este tipo de cosas nos estén ocurriendo en momentos de tanta dificultad, donde va a haber que remar tanto para la reconstrucción después que salgamos de este momento. Claro. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, yo iba a ir de lo general a lo particular, pero empezamos por este tema que lo impuso un oyente y me parece excelente porque vino muy, muy bien. Yo te quería preguntar porque se está hablando mucho de que Donald Trump está reflotando la guerra comercial con China, el tema de impedirle a sus empresas que comercien directamente o envíen directamente chips a la empresa Huawei, donde él observa efectivamente que hay una competencia con Estados Unidos y que por tanto Estados Unidos tiene que tratar de retrasar este desequilibrio que se supone tecnológico que hay entre las dos potencias, al tiempo que del otro lado siempre responden con una cierta moderación. Yo me había hecho 12 puntos que tienen que ver con el tratamiento de la contradicción por parte de Mao Zedong, pero lógicamente que no los puedo plantear acá por radio. Pero ahí, dicho el título... Leíamos el libro rojo, ¿no? Sí, pero dicho el título nomás, unidad y lucha de contrarios. ¿Cómo ves esta relación, cómo ves la evolución de esta relación entre Estados Unidos y China? ¿Cómo dicen ellos, unidad y lucha de contrarios? Por supuesto, yo lo vengo diciendo desde el primer momento. Mientras todos hablan de guerra, yo digo que hay acuerdo. El acuerdo surgió en Palm Beach, donde, como alguna vez lo comentamos contigo, fue la primera reunión en que se recuerde en la historia donde dos grandes líderes reunidos en aquel momento, repito, en Palm Beach, terminan la reunión y no hay conferencia de prensa ni se anuncia qué se trató. Lo que se trató allí es protagonizar juntos, a través de las cadenas globales de valor, que hoy por hoy representan el 85% de todo lo que se transa a nivel mundial, protagonizar juntos esto que se denomina Revolución Industrial 4.0. ¿En qué trata? Volvamos a repetir algo que ya charlamos contigo. Se trata en acelerar el proceso de robotización aplicados a esas cadenas globales, avanzar con el Internet de las cosas y volcar toda la inteligencia artificial precisamente a estas cadenas globales de valor. ¿Quiénes son los principales protagonistas? Y hoy Estados Unidos y China desde hace rato. Entonces, vos fíjate, mientras estaban acusando a Estados Unidos que el tema surgió desde China y que fue un virus surgido desde allí, 48 horas después los agregados comerciales o los responsables comerciales reiteran que empiezan la fase 2, luego de haber cumplido la fase 1 del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, que implica el mayor intercambio comercial en muchísimo tiempo desde que empezó el vínculo entre ellos. Yo lo que creo es claramente de que hay
una de cal y una de arena, hay un reconocimiento oriental a la hegemonía militar de los Estados Unidos, pero hay una competencia en términos tecnológicos muy grande. El debate es el 5G. El 5G los tiene hoy por hoy a la vanguardia a los chinos desde hace rato y es muy difícil quitarle esa ventaja que tienen. Obviamente la supremacía, en cambio, en el tema de las supercomputadoras los lleva a Estados Unidos con arriba de 20 supercomputadoras cuando China tiene 7. Es decir, estamos en una competencia tecnológica sin duda que inclusive nos afecta a nosotros de manera directa, porque la primera planta fuera del territorio chino que se instala ni más ni menos que en Brasil, con lo cual estamos diciendo, Latinoamérica rápidamente se va a sumar al tema de el 5G. Lo de Huawei, que vos lo traes, esa entre comillas sanción, fue rápidamente resuelta por los chinos. Empezaron a desarrollar ellos los microprocesadores y los conectores que son necesarios para esto, sin inclusive tener en cuenta que la mayoría de estas cosas fabricadas por Estados Unidos, a las cuales le pone limitación para vendérselas, ¿dónde se fabrican? En China. Entonces era obvio de que se trataba, y todo hay que mirarlo hoy en términos de lo que hace y dice Trump en clave electoral. Estamos en un año electoral en los Estados Unidos, entonces él tiene que verborrágicamente tomar resoluciones de esta naturaleza. Esto no implica que en términos de las efectividades conducentes tengan algo que ver con lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo son aviones chinos que llegan a Nueva York o a California llevando insumos fabricados en China, barbijos fabricados en China, respiradores artificiales fabricados en China por fábricas de capital estadounidense. Claro. Es una cosa muy, muy particular y hay que tomarlo desde esa perspectiva. Te insisto, todo lo de Trump, miremoslo en clave electoral. Y no le está yendo muy bien, ¿no es cierto? Bien. Bueno, te hago una pregunta en esta dirección. Hay una lucha, lógicamente, que tiene que ver con el 5G, lo cual va a permitir comunicaciones, tránsito de información mucho mayor de la que tenemos actualmente, que ya es increíblemente alta. Al mismo tiempo está golpeando la pandemia. Te puedo interrumpir acá con un temita chico, pequeño, pero que es histórico. A ver. Por primera vez, el intercambio hoy en términos comerciales de lo que son los intangibles vinculados a la digitalización supera en términos de comercio exterior, obviamente en dólares, al intercambio físico. En este tiempo de pandemia y previo a la pandemia, y ahora se ha consolidado más, el comercio vinculado al e-commerce y el tráfico de productos, llámale así, que pasan por la digitalización, supera en términos de comercio exterior los montos de los intercambios físicos. Fíjate el que estamos hablando. Sí. Esto no lo había dicho hasta ahora, pero lo hablaba ayer con 2 oficinas en China que son amigas y que además me contaban algunas novedades que están esperando que ocurra, que me decían esto. En China ellos mismos están impactados de que la nueva estadística mundial de que por arriba de todo, hecho que nosotros ya sabíamos, lo que viene creciendo son servicios, etcétera, muchos de los cuales desde ya están vinculados a la temática telemática, ¿no es cierto? Pero avanzar con lo que vos me querías preguntar. Y te quería preguntar porque el impacto sobre el mundo laboral que va a tener esto, que ya se está viendo con la pandemia, que tiene que ver con el trabajo en casa, sí, claro. Y una cantidad enorme de actividades que van a ir reduciendo, por un lado, la exigencia de movilizarse a una oficina a trabajar, sí. Y por otro lado, con inteligencia artificial abordando cada día nuevas tareas, la disminución de la cantidad de trabajo que va a recaer sobre una población que va a tener que reconvertirse aceleradamente porque si no va a quedar afuera y marginalizada y excluida. Por supuesto, mira, yo, vos sabés, soy ingeniero, tengo un máster en Ingeniería de la Innovación, por lo tanto a mí todo lo que pase por los temas tecnológicos me genera
yo diría, fascinación de que muchísimas de estas cosas son importantes y tienen que ser tenidas en cuenta porque implica a lo mejor situaciones de las cuales no se va a retroceder. Pero me preocupa algunos amigos que se enamoran, que creen que todo hoy pasa por que todo tiene soluciones tecnológicas, cuando tenemos que tener en claro que no todo tiene soluciones tecnológicas. Es decir, que te doy un ejemplo, vos tocaste el tema de la educación. Yo pregunto, el tema de la educación se vio fortalecido, ¿por qué? Se vio fortalecido por el hecho de que si un aula de 60 alumnos está uno sentado al lado del otro, lógicamente el proceso de contagio era inmenso. La respuesta, ¿cuál es? Se quedan todos en sus casas, le ponemos computadoras, todos tienen computadoras, tenemos que ver si la conectividad anda y esto vuelve a generar otra grieta entre los conectados y los no conectados, que por supuesto es una grieta también social, pero se piensa de esa manera, ¿no es cierto? Entonces un maestro dándole, bueno, lo que hemos visto en casi todas las casas en Argentina y a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de esto no se pensaba en distribuir esa aula de 60 alumnos en 6 aulas de 10, donde en lugar de haber un docente hubiera 6 docentes, donde en la escuela estuvieran un médico y enfermeros o el personal sanitario que fuera necesario? Es decir, muchachos, tengamos en claro que hay maneras que se pueden pensar desde otro lado. Yo no estoy renegando de esto, pero objetivamente este tipo de cosas hay que discutirlas porque, diríamos, no es que esta es la única forma de proteger nuestras vidas. Y hay que tener la cabeza abierta para no atarnos precisamente a, diríamos, dogmas en los cuales también el tecnológico es uno de los dogmas. Yo digo, hay muchos que creen que todos los problemas se solucionan con tecnología. Yo digo, la tecnología es muy importante, pero no hay que enamorarse y no todos los problemas se solucionan con tecnología. Sería muy importante no dejarnos atrapar por esta nueva alianza que hay entre los gigantes del Silicon Valley y ciertos estados, que por supuesto tienen como contrapartida la necesidad de entregar el control de todos los datos, manejos, ¿no es cierto?, el poder de controlar las vidas. Hoy se habla ya muy claramente de esta nueva etapa, ¿no es cierto?, que se llama la doctrina del shock pandémico, donde hay un nuevo pacto que es el New Deal de las pantallas, ¿no? O sea, la alianza que hay entre las grandes tecnológicas mundiales, las que han tenido, están en el pie, hoy están a la cabeza, ¿no es cierto?, de todas las utilizaciones que se hacen a nivel mundial en relación a estos temas, y ciertos estados que lógicamente resuelven aliarse estratégicamente con algo que creen es absolutamente indetenible. Yo también creo que es indetenible, el tema es cómo lo humanizamos para de manera tal de no terminar sacrificando una cantidad de avances democráticos, de avances de género, de avances en el pensamiento crítico, y que a partir de ahora todo esté absolutamente centralizado y con dificultades para que los regímenes democráticos puedan continuar su avance y su progreso, ¿no? Claro. Bueno, te va a hacer Daniel de Abrantes una consulta y... Adelante. ¿Qué tal, Miguel? En realidad quería aportar a tu muy interesante análisis un concepto que me parece que es importante y que aplica a todas estas transformaciones tan profundas que estamos viviendo. Yo durante muchos años me dediqué a la gestión de grandes archivos y a la conversión de archivos de papel en archivos digitales y claro, bueno, y a todos esos procesos. Claro. Y lo que emerge de esta enorme experiencia
por supuesto, en un momento se hablaba de la oficina sin papeles, de Sí, la claro. desaparición del papel y demás, y después se vio con el tiempo que en realidad lo que va emergiendo son soluciones híbridas, donde se van combinando las distintas tecnologías con las prácticas antiguas para generar una nueva realidad, ¿no? Que nunca Total es acuerdo. nunca es igual a la anterior, pero tampoco es la nueva tecnología que se impone al 100%, sino que las nuevas tecnologías van como entrelazándose con con las experiencias históricas que tenemos, en este caso, por ejemplo, la modalidad de trabajo, ¿no? El teletrabajo y demás. Total acuerdo. No vamos a tener un salto hacia un modelo 100% de teletrabajo. Vamos a tener un proceso híbrido donde el teletrabajo va a empezar a ocupar un espacio que antes no ocupaba y donde el trabajo presencial se va a revalorizar de otra manera. Esta es mi opinión, ¿no? Yo coincido totalmente y le agrego, ¿no es cierto?, a esto el tratar de evitar este riesgo liso y llano de que políticas de estas corporaciones, como hablábamos recién, amenacen destruir el sistema educativo, como yo hacía referencia, pero también el de la salud. Digo, el rastreo de datos, el comercio sin efectivo, la telesalud, la escuela virtual y ahora hasta los gimnasios y las cárceles forman parte de una propuesta, ¿no es cierto?, sin contacto y altamente rentable. A ver, yo pregunto, el rol del Estado, estamos hablando del nuevo rol del Estado. Pues fíjate que todas estas cosas eran las que nosotros le pedíamos al Estado que sea el que se responsabilice. Ya ahora hablamos en muchos lugares donde hay pocos médicos, donde la relación médico-paciente es reducida, todo se hace mediante esta situación de telesalud. Y entonces, en función estadística y de los controles que tienen sobre vos y de los datos que diariamente tenés que dar a través de las aplicaciones, como está ocurriendo en China, como está ocurriendo en Israel y en tantos otros lugares, bueno, obviamente que se pueden obtener resultados que sean interesantes, pero la relación que solíamos plantearnos médico-paciente o docente-alumno, claramente va a haber que replantearla y tratar de encontrar, como vos bien decís, estas soluciones híbridas. Muchos te decían, esto es el final del capitalismo, otros te dicen, nada va a cambiar. No, muchachos, seguramente muchas cosas van a cambiar, pero tampoco significa que el mundo que viene es absolutamente diferente. El mundo que conocimos sí dejó de existir, pero yo creo que vamos a ir a cosas en el medio. Vos fíjate, las primeras reacciones de salida de esto ha sido la compra, ¿cómo es que le están llamando? Colas allí en Zara, en China, me contaban ayer, lo llaman la compra venganza. O sea, la gente, las mujeres están haciendo cola para entrar a Zara y mirar qué nuevo modelito hay, sí o no. Bueno, esto no ha cambiado por lo visto, ¿no es cierto? Es decir, temas de consumo, va a pasar mucho tiempo hasta que podamos extraer las mejores experiencias que sin duda van a estar, como lo decía nuestro amigo, en soluciones híbridas, ¿no? Bien. Me fui quedando sin tiempo, así que si la última pregunta que te voy a hacer, y algún día, en fin, algún día te tendremos la hora completa, pero ahora el tiempo se me fue de los dedos, es la siguiente. ¿Cómo estás viendo la situación de las pymes, micropymes, empresas medianas, de comercio, industria, en fin, servicios? ¿Cómo estás viendo su situación? Porque se ve a simple vista que están atravesando una crisis tremenda. Mira, empecemos lamentablemente dando una caracterización que ha hecho la propia gente de Industriales Pymes Argentinos, junto con la gente de CAME y la gente de Red Pyme, ¿no es cierto?, etcétera, y demás. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos dicen que en estos momentos arriba del 50% de las pymes están en peligro de quiebre o cierre, que han logrado algunas un 50, un 60% pagar los salarios del mes pasado, pero que están en imposibilidad de pagar los que vienen, que la ayuda del gobierno es importante, pero que por supuesto con ciertos trámites burocráticos y demás no ha llegado como ha llegado. Yo digo, para todos los que encabezamos aquellas marchas
más de Ni Una Pyme Menos, este es el punto tal vez más sensible del momento que se está viviendo en términos económicos. Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir la amenaza de un pymecidio que sin duda se cierne sobre nosotros. Es obvio de que tiene mucho que ver con lo externo, con la situación global en la que estamos viviendo el mundo y nosotros en particular, pero tenemos que no solo por el presente, la defensa del trabajo, la defensa de los puestos de trabajo, que obviamente mayoritariamente lo generan las pymes, no estamos diciendo ninguna novedad, sino además para en el futuro, ni bien salgamos de la pandemia sanitaria y estemos ya inmersos en la pandemia económica, poder aprovechar las oportunidades que la propia crisis nos plantea. Las pymes, particularmente aquellas vinculadas a la industria, a la cadena agroindustrial, están en posibilidades de participar hoy de un proceso exportador de alimentos que obviamente es un espacio y una oportunidad y un nicho de oportunidad para que Argentina comience a apalancar un proceso de desarrollo interesante. Por eso es tan importante que aceleremos lo que el presidente de la Nación acaba de decir. Está convocando al Consejo Político, Económico y Social y nosotros queremos hacer un planteamiento. Escuchamos hablar ahora, últimamente, que en lugar de hablarse de Consejo Político, se está hablando solo de Consejo Económico y Social. Nos preocupa haría que prime entonces un concepto corporativo que te lo simplificaría en sentarse la huya con la CGT. No, yo creo que aquí hay que pensar en un proyecto en el cual la política nos permita encontrar precisamente políticas a largo plazo, políticas de Estado, ¿no es cierto?, que lógicamente requieren de la participación de todas las fuerzas políticas, más las fuerzas sociales, más las fuerzas económicas, más la fuerza de la producción, del trabajo, de las universidades y hasta del credo, si querés. Bueno, muy bien, Miguel. Te agradezco muchísimo la participación en el día de hoy. Creo que vamos a tener mucha tela para cortar en el futuro, de manera que prontito te vamos a estar llamando de vuelta. Por supuesto, Mario, un gran alegría, siempre a disposición de ustedes y ojalá tengan un buen programa con la cantidad de invitados que tienen. Chau. Chau, abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, titular de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, y como ustedes ven, un hombre formado tanto desde lo técnico como desde lo ético como desde lo político, cosa que realmente habla muy bien de él. Los reportajes lamentablemente tienen límites temporales, no los podemos llevar al infinito, pero ha dejado cosas que creo yo que son de gran importancia.